Qué tema controversial. No digo más nada, odio las intros largas. Bueno, hoy tendré que volver a usar mi voz, como ya la escuchan, porque vamos a estar hablando de este video mientras lo reproducimos y va a ser muy molesto y cansino tener que estar escribiendo una vocezuela cada 2 minutos mientras escucha el video. También el tono del video va a ser más serio de costumbre porque el tema en sí es bastante grave, que se debe tomar con la precaución que se debe. Y bueno, eso es solo lo que tengo que decir. Así que empecemos con este video. Ya con solo ver el título del video hay un tema que se trata bastante impactante, la verdad, que no lo había escuchado antes en toda mi vida, y es el concepto del grooming en adultos. Algo que si te lo pones a pensar pues no tiene sentido. ¿Cómo que grooming en adultos? El grooming es de un adulto a un menor. Pero bueno, a medida que reproduzcamos este video, pues yo voy a investigar y ver si realmente lo que dice esta chica existe realmente, lo puede considerar un término o algo ni siquiera esté en mi investigación. Porque este video principalmente lo estoy haciendo porque me pareció cuanto menos curioso el tema. Y vamos a ver si realmente todos esos comentarios matando al video realmente están en lo cierto. Si bien ocurre todo el tiempo, nadie parece estar hablando de ello porque el grooming no aplica en adultos. Es por eso que hoy quiero hablarles de la amenaza que pasa desapercibida por internet y que ataca libremente sin consecuencias. Se trata del grooming en adultos vulnerables. Porque sí, existe y si las víctimas no piden ayuda, probablemente es porque creen que es su culpa. Soy Anne, soy una artista de 23 años y no soy la más famosa ni la más querida, definitivamente no soy la más capacitada, pero el entendimiento colectivo sobre este tema tiene que evolucionar y ya estoy harta de que todos estén tan cómodos. Así que empezaré hablando yo. Todos sabemos lo que es el grooming, ¿no? Muchos de los que estarán escuchando esto lo han sufrido antes. En mi caso, empezó a los 12 años en Facebook y se repitió a lo largo de toda mi adolescencia. Estos sucesos casi acaban con mi vida y por eso me importa tanto que se visibilice y se controle este problema. Y es que la mayoría está peligrosamente desinformada sobre el grooming. Todos piensan que se ve solo de una forma y esto permite que muchas injusticias sigan impunes. Este video no es para contar mi historia, ya habrá tiempo para eso. Hoy lo que quiero es arrojar algo de luz sobre la parte que todos ignoran sobre el grooming. Así que comencemos por definirlo bien. En este contexto, el grooming se define como la relación que una persona establece con un niño, un joven o un adulto en situación de riesgo para poder abusar de él o ella y manipularlo para que hagan ciertas cosas. La diferencia de edad entre un niño y su groomer puede ser relativamente pequeña. A pesar de que todos pensamos que el grooming solo puede pasarles a los niños, la definición completa incluye a adultos vulnerables. Y la razón es que el grooming, en su núcleo, se refiere al abuso del desequilibrio de poder entre dos personas para entablar una relación con un niño o un adulto vulnerable con el objetivo de manipularlo, explotarlo o abusar de él. Voy a tener que empezar a citar fuentes. La primera es el diccionario de la Real Academia Española, que tal cual dice que el grooming es el acoso sexual a menores de edad, que se basa en establecer con ellos una relación de confianza a través de medios informáticos o telemáticos, fundamentalmente en chats y redes sociales. Bueno, esta es una fuente. La segunda que te puedo decir también es Infobae, que dice pues exactamente eso. A ver, yo entiendo lo que esta chica dice, también pues yo nunca sufrí grooming, nunca en mi vida, así que yo no me puedo poner en sus zapatos a ver, decir pues, ay, ¿qué pasó y tal? No, yo nunca lo pasé, pero estas fuentes son oficiales, son de sitios donde, bueno, uno es un diccionario de la Real Academia Española, es el diccionario de la lengua, nuestra lengua española. Y el segundo es un sitio de noticias, que es uno de los sitios principales de noticias. Vamos a ver también las fuentes que ella cita en su argumento, ya que estas fuentes, bueno, están en inglés y las voy a traducir lo mejor que pueda. Bueno, este es el sitio en cuestión. Bueno, acá sí dice la parte que cita en el video, que el grooming está definido como el muy intencional proceso de generar una relación con un niño o un adulto vulnerable con el fin de manipulación, explotación o abuso. Lo extraño de este sitio es que después cita lo que dice una tal doctora Jensen, que parece contradecir lo que dice la primera definición.
Un adulto vulnerable es una persona mayor de 18 años que, debido a una condición física, mental, discapacidad o enfermedad, no tiene la capacidad de defenderse, protegerse o buscar ayuda por sí misma frente al abuso, la negligencia, el abandono o la explotación. Como bien dije en mi publicación de YouTube, pues es algo que sí se puede tener en consideración en personas que son legalmente mayores de edad, pero que padecen pues una discapacidad mental, en todo caso un retraso cognitivo, un autismo grave. Sí, hay personas que sí padecen eso, pero es un grupo que, considerando la gran mayoría que hay en el planeta, es un grupo reducido. Por eso se tiende a considerar la definición del grooming como niños, porque bueno, por más que legalmente sean adultos, la mente de muchas de esas personas pues están reducidas a la mente de un niño. Por ejemplo, hablamos de una persona que tiene un retraso madurativo. Es una persona que para su edad pues se comporta de una forma pues demasiado inmadura. Sí, en todo caso es un adulto vulnerable. Tomamos el caso de un adulto que padece un autismo de grado alto, bastante grave. Una persona que no se puede comunicar de la forma que normalmente nosotros nos comunicamos. Y en ese caso pues sí, es vulnerable también. Personas con síndrome de Down también son vulnerables. Hay muchas patologías mentales que hacen a adultos vulnerables, pero se los incluye como niños porque la vulnerabilidad de sus mentes pues los hacen actuar como si fueran niños. Realmente van incluidos en esa categoría. En ese caso creo que es peor excluirlos, porque por más que legalmente sean adultos, pues esas personas no pueden vivir como adultos porque realmente no son adultos. Está el número, pero realmente no son adultos. Como repito, todavía no terminamos el video, este es el primer argumento que estoy dando, pero la parte que habla la doctora Jensen menciona solamente a niños, en ningún momento menciona a adultos vulnerables, lo cual en cierta medida desmiente la definición principal que dio, pero realmente no es necesario, porque lo que dice la doctora Jensen más lo que dice el argumento que habla al principio el sitio, pues sí son ciertos, porque los adultos vulnerables van dentro de la categoría que podríamos considerar niños, por lo que ya expliqué. Así que continuemos. No culpo a las personas por esta confusión, pues en un mundo donde no se habla de esta realidad, el principio de Hamilton nos fuerza a seguir lo que es más evidente porque es más fácil. Bueno, es medio complicado aplicar un principio mecánico a lo que es el tema de opinión, porque en este caso pues es una realidad mayor parte objetiva porque está fundamentada por un montón de fuentes oficiales que obviamente dicen que el grooming es algo que sucede en niños. La gente se va a enterar si lo primero que va a saber, sí, la mayoría no va a buscar fuentes alternativas también, pero es claro decir que es una realidad prácticamente objetiva. No porque lo diga yo vaya a ser verdad, es porque ya mostré fuentes que explican lo que claramente es el grooming. Habla de un niño y de un adulto, el desequilibrio de poder queda obviamente implícito. Sin embargo, cuando hablamos de dos adultos o de personas con edad similar, se nos hace difícil imaginar dónde podría estar el desequilibrio de poder. Porque no es tan obvio. Y por eso, cuando ocurren estas cosas, le dicen a la víctima que, como ya está grande, debió darse cuenta, ignorando los factores que pusieron a la víctima en desventaja y blanqueando al agresor por completo. Es justamente por esto que nadie quiere hablar de estas cosas, porque nadie se lo toma en serio, y las víctimas saben que nadie quiere escucharlo. Los agresores, por su parte, se aprovechan de la percepción injusta y beneficiosa para ellos que tiene la sociedad sobre estos casos. No debemos dejar que eso continúe, debemos hacer más ruido. Ya lo dije, cuando se trata de un niño, el desequilibrio de poder queda implícito. Sin embargo, hay otras formas en las que una persona puede estar en desventaja frente a otra, sin importar su edad, porque el grooming es más amplio de lo que la gente comprende. Va más allá de casos mainstream, como lo puede ser la diferencia de 10 años entre un creador de contenido y una niña. Un gran factor que hace vulnerable a una persona ante el grooming, por más mayor que sea, es la salud mental. Pero si pones grooming en el título y la víctima no es menor, la gente se decepciona y no ve el video. Las dificultades de salud mental en personas de todas las edades crean presas fáciles de grooming, y es un gran peligro, pero a la vez, este peligro es invisible ante los ojos de la corte online, la cual prefiere proteger el potencial de alcance de un título de YouTube antes que abordar problemas reales. Sí, la pseudocorte de internet es muy favoritista a la hora de elegir los culpables. La mayoría ni siquiera se toman el tiempo de investigar si realmente pues, las personas acusadas son groomers o no. El tema que va acá es que pues todos los casos que han habido de personas famosas que han hecho grooming han sido a personas menores de edad. Y los que se han desmentido han sido porque las víctimas mintieron edad y fabricaron pues una funa falsa contra esa gente, o porque realmente pues los dos tenían la misma edad. Hablemos de Xiaro, por ejemplo. Sí, valga la redundancia, ¿no? Prometo que esta será la última vez. Pero
pongo a Sharon de ejemplo porque, bueno, en todo el desastre que hubo de su funa, pues aparentemente ella y Cleaver pues tenían, la diferencia era apenas de un año, creo que meses. Ella tenía 18, el 17. En ese caso pues no es grooming, pero el problema es que estando en un servidor de Discord con una audiencia mayormente menor de edad, pues ella mandaba contenido que era inapropiado, lo cual eso ya hace que el caso sea mucho más grave y discutible. Así que sí, si su funa fuera centrada, que ay, los dos eran malos, los dos eran tóxicos, pues no sería tan grave porque al fin y al cabo era una relación tóxica. Pero metiendo el tema del servidor de Discord, el tema de que mandaba cosas que no debía mandar, pues eso hace que el caso sea mucho más grave. A eso va. La verdad es que no me importa si Pepito123 no quiere ver tu video porque su entendimiento de la realidad se ve condicionado y reducido a tramas sensacionalistas de películas y series que ha visto a lo largo de su vida porque sus papás no le dieron tiempo para educarlo. Mira, está bien, hay gente tarada en internet, eso lo sabemos todos. Pero algo que he visto muy común en esta clase de videos que tratan de ir en contra de lo que bueno, ya vemos como establecido, lo cual puede estar bien o puede estar mal, pero en este caso siempre como que noto algo que comparten mucho esos argumentos. La idea de que el que no llega a estar de acuerdo conmigo es porque pues simplemente no se toma el tiempo de investigar o simplemente porque es una persona ignorante, por no decir palabras más graves como tarado, imbécil. O sea, sí, el problema es que en este caso ya con las fuentes oficiales que hay, pues se puede desmentir esta parte del video, o menos la parte de esta parte que llegamos a tu video. No sé si voy por la mitad ya, pero la mayor parte es decir, pues, no, es que la gente, pues la mayor parte no lo va a creer, porque es algo que sucede, pero la gente, la mayoría no lo ve. Pero a ver, decime qué sucede, decime en qué se basa el grooming de adultos, a un ejemplo, a un caso que suceda. Porque, pues claro, está bien atacar al otro bando, al bando que va a ser el tonto. Sí, hay veces que en todo argumento siempre está bien usar ay, pero es que el tonto este siempre va a usar el argumento en contra mío. Contraargumentar está bien, para algo está el debate, contraargumentar es perfecto, es algo que está bien, el debate es de lo mejor que se ha hecho en la humanidad. La mayoría de ideas se han hecho por parte del debate, lo que conseguimos como humanidad se ha hecho en gran parte por el debate. Pero bueno, mejor lo dejo hasta acá. Ya se le buscará una solución a esa nimiedad, pero primero hay que entender la importancia de que se hable más de la amplitud de formas en las que se puede ver el grooming y sus víctimas. La salud mental comprometida es un factor que puede poner a un adulto en riesgo de grooming porque entorpece la detección de conductas manipuladoras y la habilidad de la víctima para detener el abuso. Las dificultades de salud mental pueden afectar los procesos de pensamiento, los sentimientos, las acciones, los comportamientos y la personalidad de una persona. Estos factores pueden aumentar la vulnerabilidad al abuso y la explotación. Las personas con problemas de salud mental pueden buscar o depender de otros que les ofrezcan apoyo emocional o práctico. El cuidador puede aprovechar esta relación de confianza y dependencia para abusar o explotar a la persona. Los problemas de salud mental pueden afectar la capacidad de las personas para contarles a otros que están siendo víctimas de abuso o explotación. Las dificultades de salud mental pueden surgir a raíz de experiencias pasadas de trauma, abuso o explotación. El impacto duradero de estas experiencias en la vida de las personas puede aumentar su vulnerabilidad a una mayor explotación. Y sí o no, porque los problemas de salud mental pues no van referidos al tema de inmadurez que tendría un niño, porque las personas, por ejemplo, personas bipolares, personas que tienen pues trastornos mentales, pues van creciendo con la edad, van cambiando a pesar de que pues tengan que pasar por el resto de su vida buscando tratar y superar su padecimiento. El problema es que pues sí, son personas manipulables, son personas que no están en un estado mental como para detectar que pues este adulto se está aprovechando de ellos. Pero no se podría tratar como un concepto de grooming porque realmente no es una explotación infantil. Son personas que a cierto grado son conscientes de su edad, son conscientes de su madurez, simplemente están en su estado de salud mental, hacen que pues sean más susceptibles a ser manipulados y engañados, pero no se podría comparar con lo de un niño, por ejemplo, con la inocencia de un niño. Además muchos trastornos es muy variado, que una persona con depresión pues
pues va madurando a medida que pasa la edad, pero la depresión pues va a estar ahí, pero la madurez sí va cambiando. Hay personas que padecen esquizofrenia, algunas se les nota desde Cuenca, otras no. Otras son pues pequeños destellos de esquizofrenia, pero apenas se les nota. Personas que tienen trastorno de límite de la personalidad, también algunas más graves que otras, pero también van madurando con la edad, porque no es un tema relacionado al retraso cognitivo, a síndromes, a cosas que directamente afecten al desarrollamiento del cerebro. Son trastornos mentales que, bueno, estas personas van a vivir por el resto de su vida lamentablemente, pero que pueden madurar, se las tratan como adultos porque realmente son conscientes de que son adultos. El grooming típicamente luce de esta manera. Primero, selección del objetivo. El groomer identifica a una víctima que puede tener vulnerabilidades como baja autoestima, problemas familiares o necesidad de atención. 2. Ganarse la confianza. El abusador actúa como un amigo o un mentor cariñoso, ofreciendo regalos, halagos o atención exclusiva. 3. Poner a prueba los límites. Pasar de un contacto físico, conversaciones inofensivas a temas inapropiados, secretos o límites sexuales. El groomer utiliza una gran variedad de métodos para conseguir lo que quiere. Entre ellos está el uso de la adulación, aprovecharse de las vulnerabilidades de la víctima como la baja autoestima o las dificultades económicas, aislar a la víctima de su familia y amigos, comprarle regalos que no puede permitirse, introducir gradualmente elementos inapropiados en la relación como mensajes, fotos o videos sexualmente explícitos o alcohol, usar el secretismo y la vergüenza para controlar a la víctima. Estos y muchos otros métodos que puedes investigar son eficaces porque explotan el desequilibrio de poder entre las partes involucradas. No debemos dejar fuera a personas con un caso válido de grooming por mera desinformación colectiva. Dejemos de decirle a los afectados que no encajan en el molde que fue su culpa porque debieron darse cuenta, debieron decir que no, ya están grandes. Empecemos a decirles cosas como: lo que te hicieron no es normal, mereces ayuda, puedes decirnos. Sí, obviamente, con cualquier víctima debería pasar eso, pero no podría considerar lo mismo un niño que ha sido pues prácticamente expuesto, que ha perdido, que su cuerpo ha sido expuesto, que su mente ha sido puesta a ver cosas que no debería ver, que para su edad no debería ver. Bueno, adultos, bueno, con trastornos mentales que han sido manipulados, engañados, obligados a hacer cosas que no querían. Y sí, es un abuso eso, pero no se puede llamar como grooming como tal, es un abuso de sus personas, pero no se podría llamar como grooming, porque ya te digo, el grooming va referido a lo que se puede considerar como personas que son niños. Si esto te ha sucedido, no fue tu culpa. Si crees que debes callarte, no es así. Y volviendo al tema este de los títulos de YouTube, para que la gente no esté llorando porque se siente engañada, lo mejor que podemos hacer con los títulos de YouTube es intentar diferenciar los casos ahí mismo. La primera opción depende de que se extienda lo suficiente. Quizás sea posible darle un prefijo que lo diferencie de forma más sencilla y corta. Mi humilde sugerencia es Peter Pan Grooming o PP Grooming. Aquí les dejo un poco del razonamiento que me llevó a sugerir ese nombre. Todos conocemos a Peter Pan como símbolo de la infancia. Sí, el nombre sugiere instantáneamente un desajuste entre la edad y las capacidades de la persona afectada. Sí, bueno, es discutible, porque Peter Pan quería ser un niño, pero realmente pues ya no lo era. Quería vivir como un niño para siempre, pero bueno, no importa. Se centra en factores menos reconocidos de la edad, ayudando a visibilizar los diversos pero silenciados casos de adultos vulnerables. Sí, en todo caso, pues tenemos los adultos que realmente, como ya dije, tienen un comportamiento que se los puede considerar como niños. Resalta el desequilibrio del que se aprovecha el manipulador, como las diferencias de juicio o recursos básicos. ¿Sí? Funciona incluso cuando la diferencia de edad es pequeña o inexistente, ya que el factor clave es la vulnerabilidad, no la edad. No, porque una persona, por ejemplo, que, o sea, en tanto caso, el supuesto groomer tiene 18 y la víctima tiene 18, la víctima tiene depresión, tiene bipolaridad, tiene trastorno límite de la personalidad. Hay infinidad de trastornos, estoy mencionando los más conocidos, pero hay infinidad de trastornos. Pero bueno, mencionemos eso. Esa persona sigue siendo consciente de su edad. Ya por ejemplo, si mencionamos casos como el autismo, el espectro autista, pues ahí varía mucho porque es justamente un espectro que varía mucho. Hay personas autistas que son plenamente conscientes de su edad, que son re maduras, y otras personas que, bueno, pues ya son casos muy, muy graves.
que son personas que necesitan dependencia. Lo del autismo sí se puede discutir muchísimo, porque es un espectro muy inmenso, muy grande, pero los demás no, porque para ser adulto pues ya tenés que ser consciente de tu edad, por más de que seas legalmente adulto no. Hay personas que son legalmente adultas y ya se comportan como niños, como ya mencioné, creo que ya 3 veces. Es una metáfora memorable y fácil de entender que transmite rápidamente la idea central del concepto. Bueno, sí, un poco la automamada al final. Yo también me doy automamadas, pero bueno, supongo que está bien dar argumentos sí, como para potenciar un poco, de decir, esto es la hostia, tío. Se volvió español de golpe. No, realmente yo creo que no se entiende mucho, porque Peter Pan, ya te digo, usar a Peter Pan como el concepto no funciona, porque Peter Pan era simplemente un adulto que quería ser niño. Quería porque no quería vivir la vida de un adulto, no es que se comportara como un niño. Él era consciente de que la adultez pues la odiaba, y por eso quería ser niño para siempre, y quería llevar a todos los niños a nunca crecer. Pero bueno, en la película de Peter Pan pues te pintan que Peter Pan es el bueno, y Garfield es el malo, porque bueno, es un adulto que vive la miseria del adulto promedio. Por eso también es muy empatizable el personaje del Capitán Garfield. La historia original de Peter Pan es de hecho muy interesante, se cuestiona mucho la moralidad. La adaptación de Disney pues es muy bien y el mal, pero sí, Peter Pan realmente va en ese concepto. Si hablamos de adultos vulnerables, vamos de adultos que no son conscientes de que son adultos, se siguen comportando como niños. A eso va. Peter Pan Grooming o Pipi Grooming. Busca diferenciarse, haciendo más énfasis en las diversas formas de imbalance de poder que pueden existir entre los involucrados, además de la edad. Se refiere a una forma de manipulación en la que una persona deliberadamente busca generar confianza y dependencia emocional en alguien a quien reconoce como vulnerable debido a factores como la inmadurez emocional. Bueno, acá mismo habla de la manipulación. En todo caso, pues es una forma de manipulación, pero el concepto de grooming no va en el sentido de manipulación. Es una explotación de un menor de edad, de un niño. Están explotando pues al niño, haciéndolo ver cosas que pues para su edad no está para ver. Y eso hace que sea pues un despertar sexual inapropiado, que sea expuesto a ver cosas que pues nunca se va a sacar de la cabeza, muchas veces traumas para el resto de la vida. Pero claro, esto dice, se refiere a una forma de manipulación, cosa que sí es, pero no es grooming. Pero bueno, dependencia emocional y alguien que reconoce como vulnerable debido a factores como la inmadurez emocional. La situación económica, dificultad de salud mental u otras circunstancias que facilitan su influencia. El nombre resalta situaciones en las que, a pesar de que la víctima era mayor de edad o las edades eran próximas, el manipulador se aprovecha de un desequilibrio de poder real entre ambas partes, utilizando para obtener influencia, manipular decisiones, establecer referentes o facilitar la explotación. El foco no está en la edad cronológica de la víctima, sino en la explotación intencional por parte del manipulador de las desventajas que tiene su víctima. Sí, es un abuso, es una manipulación, es un abuso de gente vulnerable, pero no es grooming. El concepto es que el nombre está mal, es manipulación esto. Ya la misma definición lo dice. Porque si vos buscas la definición de grooming, no es realmente una manipulación. Es realmente aprovecharse de un niño y exponerlo a cosas que no debe ver. Por eso está mal. Es una manipulación y es un abuso de personas vulnerables, pero no es grooming como tal. En todo caso sería manipulación Peter Pan. Pero no. Sugerir ese nombre. También se pueden incluir términos en el título como el groomer abusó de su salud mental o la víctima tenía ideaciones suicidas. Podría pensar... A ver. Como ya repito, el grooming abusó de su salud mental. Son palabras que no combinaría yo. En todo caso, el abusador, valga la redundancia, abusó de su salud mental. El manipulador en todo caso, pero el groomer abusó de su salud mental. Sí va relacionado a, ya te digo, hay niños, porque hay niños que también, ya desde muy jóvenes ya tienen trastornos mentales, muchas veces no desarrollados.
pero tienen trastornos mentales. O también, o se aprovechan de víctimas con ideas de, bueno, de hacerse lo peor. También son cosas que pasan. De hecho han habido casos, me acuerdo uno que era de la Deep Web, que era un loco que se encargaba de... agarraba las nubes de niñas, otra vez creo que eran gente adulta, pero muchos eran niñas, niños, y muchos se terminaban, bueno, haciendo lo peor porque el tipo se amenazaba todo el rato con filtrarlas y las terminaba filtrando en la Deep Web. Pero sí, no es algo que va con el concepto de grooming, no es lo mismo. Es un abuso de poder, es un abuso de la persona en sí, es un abuso, pero no es el grooming. El grooming, ya algo que tiene que ser grooming, ya tiene que ser que la víctima sea menor de edad o que tenga la discapacidad que haga que se comporte como una persona menor de edad. De mejor manera, sí, pero no soy especialista en títulos y tampoco soy la primera persona a la que le importa este tecnicismo, la verdad. Que se dediquen a perfeccionarlo los que se ganan la vida con el sensacionalismo. Yo no soy psicólogo, ni siquiera estoy estudiando psicología. Es un tema que me interesa, pero no estudio psicología. En todo caso sería una especie de hobbyista, pero no estudio psicología para nada. No tengo ningún título de nada. Simplemente es mi opinión. Pero esto no es un tema de sensacionalismo, no es un tema de amarillismo, es un tema de aceptar la verdad de que pues el concepto es un concepto erróneo porque lo estás asociando a algo que ya se sabe que no es así. Es como buscar cambiar la definición de algo que ya está predeterminado. Debería ser un concepto diferente, debería tener otro nombre, pero el grooming no debería estar en esa lista. Ya planté la semilla. Si tienen tiempo y saben inglés, me gustaría que le echen un vistazo a este video. También Oftentimes, when we think of grooming, we picture an older adult targeting a child, someone much younger, more vulnerable. But grooming doesn't stop when you turn 18. In fact, many adults are groomed, and it's often harder to recognize, especially when it's disguised as kindness, support, or even love. I'm Callie Sorensen. I have a master's in the psychology of coercive control, and I help people recover from grooming and other coercive or emotionally manipulative dynamics. In this video, I want to help you understand why even smart, capable adults can be groomed, and why it's so difficult to see it. So here's the myth. Society teaches us that only children get groomed, that grooming happens in sketchy online chat rooms, that if you're an adult, you should have known better. But that belief is not only just wrong, it's harmful. Because when adults do get groomed, they often feel like they're not even allowed to name it. Maybe you're 45 years old and you join a dating app, and someone who seems really kind at first slowly grooms you there. Or maybe you're going through a breakup or just moved to a new city, and someone in your community steps in pretending to help. Many of my clients have told me that people blamed them for letting it happen just because they were an adult. But that kind of shame, it's what keeps people silent, and it keeps groomers protected. So it's essential to share that grooming doesn't just happen to children, it happens to adults. And not because we're naive or weak, but because we're human. All adults go through moments in life where we're vulnerable. Not because something is wrong with us, but because we're in transition, under pressure, or simply craving connection. And that's exactly what groomers look for. They identify your unmet needs and then position themselves as the person who can fulfill those needs. Bueno, perdón por bombardearlos con el inglés, pero bueno, para traducirlos un poco, el video pues usa el mismo concepto que estuvo hablando la chica, de que sí, que los groomers pues targetean a personas vulnerables, en este caso los adultos vulnerables, y que está mal pues verlos como que, no, fue tu culpa, vos lo dejaste pasar. Sí, obviamente. Ninguna víctima de estas personas debe ser tratada de esa forma. Ninguna víctima en general debe ser tratada de esa forma que fue tu culpa. Sobre todo en estos casos, ¿no? El tema es que es complicado porque, ya te digo, debe ser un concepto con un distinto nombre. No lo llamaría grooming de adultos. Lo llamaría con otro concepto, pero no, para mí no sería grooming de adultos. Con todo respeto. But what they're really offering isn't safety or support, it's control, disguised as care. And they like to target kind, empathetic, forgiving people pleasers, trauma survivors, anyone who is looking for clarity, belonging, or to feel seen or understood. And they especially watch for gaps, the kind that show up in every adult life. They look for emotional gaps, such as grief, heartbreak, divorce, loneliness. They look for situational gaps, financial stress,
career burnout, or caregiving pressure. They look for transitional gaps, moments of change like moving to a new city, starting a new job, leaving a relationship, or enrolling in a new course or starting a new hobby. These are the times when we're reorienting ourselves, when we're searching for stability, connection, or belonging or something else. And groomers know exactly how to show up with what looks like that missing piece. Attention, protection, flattery, connection, belonging. They don't just manipulate people, they manipulate needs, unmet needs that every single human being has. And here's the hard truth. Most of us were never taught how to identify those needs for ourselves. So when someone seems to offer exactly what we're missing, it feels amazing. It feels good, and we just trust it, even when a small part of us might be saying or feeling something is off. And that's why I created the Feelings and Needs Guide, to help you reconnect with what's going inside of your body and your emotions. Because when you understand what you truly feel and need, you're less likely to hand your power over to somebody else. So why is it so hard to see or identify grooming until it's too late? Grooming in adulthood doesn't look like the obvious danger. As a society, we think we know what a groomer looks like. You know, some creepy old guy in a basement lurking in the shadows. And we think as humans we're smart enough to spot them a mile away. But the truth is, most of us have no idea, because groomers don't usually look dangerous. They can look like normal, everyday people, and often are. They can be charming, helpful, generous, even admired in their communities. They can be leaders, and that's exactly what makes them so effective. They don't set off alarm bells in you, they disarm them. They slowly break down your boundaries, not with fear, but with trust. And by the time you realize what's happening, it's already gotten so deep. And it often looks like daily check-ins, encouragement when you're struggling, flattery that feels meaningful, gifts, support, or attention that seems thoughtful. It looks like someone who is showing up when you most need them, until that support becomes a hook, until the closeness starts to cost you something. And that's why adult grooming is so disorienting. It's not about force, it's about a slow erosion. Over time, your instincts get clouded, you start doubting your discomfort, you rationalize their behavior, you think everything is your fault, and you take everything within. Sí, más de lo mismo. Mencionan cómo los groomers se comportan, cómo se disfrazan, cómo se esconden para agarrar las víctimas. Sí, la verdad que pues tampoco yo los diría como que son expertos, criminales, cabecillas. Muchos groomers son simplemente pues gente que menos te lo esperas. Son gente que son patéticas, gente que se creen que son superiores, gente que por la fama pues se creen que tienen la capacidad de hacer todo y así los descubren tan fácilmente. Porque realmente los groomers no son la mayoría de los groomers no son expertos criminales. Porque los expertos criminales ni siquiera te enterarías quién sería. Mucha de esta gente expuesta, sobre todo famosos expuestos, son justamente porque por la misma ignorancia o qué sé yo, por el momento pues se les dio realmente su verdadera cara. Y realmente es manipulación emocional. Ya te digo, el grooming es un concepto que ya como que ya está descrito. En todo caso, pues sería otra definición, una manipulación emocional, lo cual pues ya está definiendo. You stop trusting yourself. And they can do small things that make you question your reaction. Whoa, maybe I'm being too sensitive, or maybe I'm overreacting. Why am I triggered? They were just trying to help me. You're told it's care even when your gut says something is off. So you stay. You give them the benefit of the doubt. And then slowly, your self-trust starts to disappear. Many people don't even realize that they were groomed until they've already invested months, sometimes years and years into the dynamic. And by then, you're tangled in what we call the sunk cost fallacy. You can check out my other video on this psychological hook. Grooming que empezó cuando la víctima era menor de edad y terminó cuando era mayor de edad, completamente válido. Grooming que empezó cuando la víctima era consciente que tenía mayor de edad, ya no lo veo como grooming, yo lo vería como manipulación emocional. Which can sound like I've already come this far, and I've given so much of my time and energy into this relationship, maybe it's not as bad as I think. But here's the truth. You didn't miss the red flags. You were trained to ignore them, slowly, over time. Because grooming is designed to feel good. It hooks you through what seems like genuine care. Y básicamente el resto del video pues busca ayudar a las víctimas, que no se sientan mal, que pues bueno, que la verdad que es difícil, prácticamente imposible. Cuando menos te lo esperas te das cuenta que todo era una red flag, que, que sí, que es un control, que no se sientan solas las víctimas, que necesitan ayuda. Es como un video de autoayuda, un video para decirte, pues, bueno, tienes que ver esto y así, pues, dejarás de echarte la culpa a vos mismo. Pero es que realmente no es un tema de que la gente cree que vos tenés la culpa, porque eso está mal, eso es un concepto que está mal, obviamente. La víctima, pues,
que de esta manipulación, este abuso emocional, y a esta persona a veces incluso abuso sexual a la persona, pues obviamente necesita ser hablado, necesita exponerse, pero el problema es que no se llamaría grooming, no se debería llamar grooming, pero sí, pues esas víctimas pues necesitan obviamente su recuperación y tratar de afrontar pues el trauma de lo que pasaron. Pero el problema es ese, que no se llama grooming, el concepto no es grooming. Habla del grooming en adultos y fue creado por una profesional. Si el tema te preocupa a nivel personal y quieres un cambio, sigue investigando. Haz ruido. Si tienes algo que decir, por favor, no te calles. Yo me callé por mucho tiempo y quiero decirles a todos que eso es justamente lo que quieren estos abusadores para seguir haciendo y deshaciendo como les plazca. Es por eso que este video no lo hago solo por mí, lo hago para todos aquellos a quienes sé que puede ayudar. Eso es todo, gracias por ver y por favor tengan cuidado. El mundo es una bestia. El gran problema de este video, pues ya lo notaron desde el principio. El título, pues engaña, porque es un concepto que no va a lo que habla el video. Lo que habla el video es una manipulación grave de la emoción de personas vulnerables, de personas que, bueno, no están en estado mental como para afrontar lo que son susceptibles a la manipulación, y por eso pues los abusadores se aprovechan de ello. Muchos de ellos tarjetean víctimas que sean manipulables. El problema es que hace un concepto de grooming que realmente no se llama grooming en adultos. No tiene sentido que se llame así, porque el grooming va dirigido a niños. El grooming va dirigido a niños o personas que se comporten como niños. De ahí va el problema del video, el título, el problema de asociar esto con el grooming. O realmente es una manipulación emocional grave, es un abuso psicológico y muchas veces sexual de la persona, porque se ve expuesta a enviar partes de su cuerpo, las nudes, ¿no? Pero no es grooming como tal, porque para que sea grooming tiene que ver el concepto de la edad y la inocencia de la víctima, que sea menor de edad. Las personas estas podrán tener trastornos, pero son conscientes de su edad, Simplemente son muy vulnerables y muy manipulables por estar en un mal estado, un pésimo estado, que necesitan ayuda y que no se la dieron, al menos para el momento de que el abusador se aprovechó de ellos. Pero bueno, a eso va el video. Así que nada, lo dejamos por acá, porque creo que me quedó un poco largo. Pero sí, es un concepto interesante, pero el mayor problema del video es ese, que puede llegar a ser desinformador en el concepto del grooming. Porque el grooming ya vimos exactamente lo que es. Así que hasta la vista. Bye bye.